Hola, buenos días, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al panel número 19, Territorios e Imaginación de la Nación. Hoy tenemos a tres invitados. Uno de nuestros invitados canceló eh, por razones ajenas a su voluntad, Juan Antonio Hernández. Eh, Primero hablará José Antequera Ortiz de la Universidad de los Andes. Su trabajo se llama Recepción actual de la obra de Alí Primera en los términos de las relaciones entre cultura, sociedad y canción de protesta. Luego hablará Giovanna Montenegro de Binghamton, de la Universidad del Estado de Nueva York. Su ponencia se llama El Dorado to the Arco Minero, Reading Venezuela's Guyana. Y luego hablará María Beatriz Sosa de la Universidad de los Andes, también en Venezuela, y su trabajo se llama Las ideas de moralidad de José Antonio Páez, subjetividad e intersubjetividad para una historia de la virtud en Venezuela. Recuerden que pueden hacer sus preguntas tanto por el chat como por el botón de preguntas y respuestas, y también, bueno, al final tendremos una conversación con los ponentes y ustedes podrán intervenir y hacer preguntas y comentarios. Entonces, bueno, le doy la palabra a José Antequera Ortiz. Profe. Muy buenos días, estimado profesor Lecuna, gracias por la presentación y de inmediato comienzo con mi intervención. El 16 de febrero del año 2005, la Asamblea Nacional de esa época declaraba, bajo la retórica usual de los decretos del máximo órgano legislativo de Venezuela, el carácter patrimonial de la obra del cantor Alí Primera. Unas canciones que habían nacido bajo el signo de la protesta contra los gobiernos de la democracia representativa de los años 60, 70 y 80, eran asumidas desde los órganos centrales del gobierno, Presidencia de la República y Asamblea Nacional, como distintivas de la cultura nacional. La declaratoria se comprometía, además, cito, a constituir una comisión que se encargara de investigar, recopilar y organizar la producción cultural del autor, con la finalidad de colocarla en manos de las nuevas generaciones. De la cita. En todos los considerandos del decreto se elabora en 5 ejes temáticos la justificación que la declara patrimonio cultural del país. Voy a mencionar cada uno de esos ejes temáticos en relación a los considerandos. Primero, porque para fundar la existencia de cualquier nación, todos los pueblos del mundo valoran la memoria como raíz fundamental de su ser nacional. 2. Segundo, cada cierto tiempo aparece una personalidad cultural que mueve al pueblo hacia formas más humanas de existencia. Tercero, esa personalidad concreta en el contexto de la Venezuela de estos tiempos fue Alí Primera, voz de una época y de un pueblo, dice el considerante. Cuarto, su canto comprometido con las luchas del pueblo venezolano lo elevó a una condición de vocero de ese pueblo. Quinto, a pesar del tiempo, la obra de Alí Primera se ubica en una contemporaneidad que le da una gran vigencia a la canción necesaria y al canto bolivariano. Surge entonces una pregunta: ¿qué giro había operado para que una obra asignada por la protesta contra una estructura de poder jurídico-político afincada en la Constitución del año 1961, materializada en los gobiernos de la democracia representativa, fuera vindicada por un gobierno que reformó el Estado venezolano a partir de un nuevo aparato jurídico-político legalizado en la Constitución del año 1999? La respuesta a este interrogante, en lo que atañe a los alcances de este estudio, se ubica justamente en los encuentros y desencuentros discursivos que se pueden precisar en el enorme grado de polarización de la sociedad venezolana alrededor de los imaginarios políticos que cada parcialidad ha venido asumiendo y defendiendo sobre asuntos concretos en estos últimos 20 años. En este caso, uno de esos asuntos es el grado de identificación, rechazo o manipulación que los receptores de la obra Alí Primera han establecido con sus canciones, como módulos críticos predilectos para manifestar su adhesión a los discursos confrontados en el escenario de las luchas políticas en la actualidad. El contexto y la significación de las canciones de Alí Primera en relación a la época en que se produjeron devienen de unas ideas y unas mentalidades muy específicas. Las de la izquierda venezolana definen los 60 y toda la década de los años 70.
Su actualización descontextualizada y resemantizada por el discurso oficial, ubicado en uno de los extremos de la confrontación discursiva señalada, obedece a una lectura de apropiación que no está relacionada con ningún tipo de intertextualidad cultural que les dé un marco de comprensión y sentido adecuado para lograr alcanzar plenamente su patrimonialización en la cultura nacional. De tal manera que aquí claramente se observa una flagrante contradicción en la que incurren los órganos públicos que declaran el decreto y que a su vez las utilizan en un sentido diametralmente opuesto, sin la consideración de conservación por el valor cultural que poseen, como es el caso del uso que hacen de esas canciones las instituciones del Estado encargadas de las políticas comunicacionales. Simplemente se saca de un contexto temporal y de idearios políticos un determinado producto cultural genuino y complejo y se lo pone a funcionar instrumentalmente dentro de un sistema de representaciones simbólicas que enuncia, vende o impone artificiosamente una verdad, un dogma sobre la historia, la economía, la cultura, la sociedad, entre otros asuntos significativos. En este caso, se trata de un proceso de acercamiento y encuentro con la canción protesta motivado por la necesidad de fundar una forma de justificación sustentada desde ese lugar de enunciación oficial en dos relatos que le diera un eje simbólico apropiado a la presencia en nuestros días de la clase política en ejercicio del poder. Estos relatos son el de un lejano pasado histórico fundado en la figura mítica y legendaria de Bolívar y el de un pasado cercano, heroico, guerrillero, subversivo e izquierdista de los años 60 que se desarrolla en Venezuela y en América Latina a partir del triunfo de la Revolución Cubana con sus figuras canónicas, Fabricio Ojeda, Camilo Torres, Che Guevara, entre otros muchos héroes del martirologio insurgente. La obra Li I contiene ambos relatos, desarrollados en los argumentos de la canción necesaria y la canción bolivariana, ahora articulados como piezas de engranaje y transmisión subordinadas a la maquinaria de intereses de la clase política, que desde el presente los expropia de su contexto original para ponerlos a funcionar en contradicción con sus sentidos más entrañables, como se verá más adelante. El acto de declaración patrimonial, más allá del reconocimiento indiscutible del valor cultural que se le concede en ese decreto a este cantautor, y cuya explicación comportaría el desarrollo de un trabajo aparte, tiene la significación política de servir de sustento argumental al discurso del poder en ejercicio, con una proyección hacia una valoración optimista y positiva de la canción con contenido político. Eso estaría en relación a la construcción del socialismo y el triunfo de la revolución dentro del relato oficial, donde la canción necesaria finalmente llegaría paradójicamente a ser innecesaria. Es como si se dijera que la canción protesta de esos años prefigurara un cumplimiento o una realización de la añorada utopía de la izquierda en el presente. Se trata, desde luego, de la ficcionalización de una revolución elaborada y sostenida con la fuerza poética de los manifiestos y declaraciones militantes del fuego verbal de la generación de la primera que llegó a materializarse en nuestros días por medios imprevistos. De allí la feliz coincidencia que permite vindicar desde las instancias del poder oficial establecido algunas partes de la obra de este exponente fundamental de la nueva canción en un contexto favorable respecto al encuentro discursivo optimista y positivo de una supuesta revolución socialista en triunfo, promovida o vendida por los aparatos ideológicos del Estado. Pero esto se da ahora bajo la observación crítica de una descubierta y evidente resemantización manipuladora que pone de manifiesto la operación de imponerles a esas canciones una lectura cifrada en los intereses de un grupo de dominio y de control desde las políticas públicas de comunicación. Algo similar ocurre con otros discursos: el mundo indígena, las luchas feministas, la recurrencia solamente discursiva al asunto ambiental, el cristianismo militante de la teología de la liberación, argumentos que también se encuentran justamente en la obra de Li I. En este sentido, el interés de este trabajo es escribir y analizar el fenómeno cultural de las canciones de protesta cuando son utilizadas por los aparatos comunicacionales del actual gobierno venezolano, y las respuestas sociales que se dan en los escenarios de confrontación y lucha políticas en Venezuela, hecho que pone en evidencia los distintos niveles de instrumentación, apropiación manipuladora y las consecuentes respuestas o manifestaciones contrarias a las de las políticas comunicacionales del Estado, a partir de la lectura de algunas canciones y la propia imagen del cantautor en relación a la participación social de los imaginarios políticos en pugna que la propia dinámica de la crítica que aborda este asunto irá estableciendo en relación a su recepción actual. En el momento de señalar las contradicciones en las que incurre el discurso oficial
dado el uso del deliberado uso propagandístico de algunas canciones, necesariamente se tiene que vincular esas contradicciones al nivel de respuesta del desencuentro del otro factor discursivo ubicado en el extremo opuesto de la polarización. Esta respuesta de desencuentro también resemantiza y descontextualiza la obra del mencionado cantautor, pero en otros sentidos, como se verá. En este punto es importante señalar que no hubo ninguna o no se registró alguna impugnación contra el decreto que declaraba patrimonio cultural la obra de Lee I. Contraria a la reacción que esperaba el discurso oficial, la oposición enfrentada al gobierno aprovechó la ocasión del decreto para también vindicar a su manera la imagen contestataria y de protesta de este cantautor, en función de sus correrías y avatares de confrontación simbólica contra el gobierno. Algunas de sus canciones comienzan a utilizarse en las más importantes concentraciones de la oposición como respuesta al uso persistente de una línea temática de canciones institucionalizadas por los agentes oficiales encargados de las políticas de comunicación y movilización en la calle. Unas canciones se callan y ocultan y otras se les da una gran publicidad. El mismo fenómeno o este fenómeno se da en ambos extremos. Es la guerra de la manipulación instrumental de las canciones de Lee I. Lo relevante aquí es observar que en el lado del desencuentro político con el poder, la utilización de la canción protesta no está concatenada con la visión optimista del uso que le da al gobierno y hasta cierto punto recobra algún espacio de realidad en relación a su lugar de enunciación práctico originario y utilitario. La protesta en las calles, entonces, siempre se da en contra del poder del ejercicio del gobierno. Más aún si esto ocurre en un contexto particular de contradicción, tan manifiesto como lo es la utilización de las canciones de Lee I, en un momento de incongruencia fatal que unifica absurdamente las funciones no violentas de los aparatos ideológicos del Estado, en este caso la de patrocinar un perfil de sus canciones, con las funciones altamente represivas y violentas de los aparatos del Estado destinados para el control del orden público. Este acontecimiento lamentable, por supuesto lamentable para la obra y el legado patrimonial de Lee I, ocurrió en Caracas en el año 2014, cuando la Guardia Nacional utilizó de manera persistente los altavoces de las tanquetas canciones de Lee I, mientras controlaba y reprimía manifestaciones públicas. Evidentemente, se trata de una recepción nada positiva y optimista de la obra de Lee I, dadas las circunstancias del caso, sobre todo para la juventud que estaba siendo reprimida por la Guardia Nacional por un asunto de orden público. Y sobre todo, si se toma en cuenta que una de las finalidades para su conservación futura sea preservarla y ponerla, según los considerandos del decreto de patrimonialización, en manos de las nuevas generaciones, como reza la declaración del decreto que le otorga la condición de patrimonio cultural venezolano. Surge entonces una pregunta: ¿hasta dónde entonces llegará la polarización discursiva en su relación de incomprensión con la obra de un cantautor tan importante para la cultura nacional, tan manipulada y vilipendiada por unos y otros en esta loca carrera hacia el sinsentido? La respuesta negativa o pesimista a la pregunta se puede ver en la siguiente imagen. Voy a intentar justamente en este momento compartir la imagen para que ustedes puedan observar. Si me permiten un segundo, ¿sí? No sé si alguien me puede dar una retroalimentación y decirme si están observando la imagen. ¿Sí? No, todavía no. No. En justo en el medio de la pantalla abajo, donde está el botón verde. ¿Qué hago aquí? Pues ya, disculpen, me están asistiendo aquí un segundo. Y después pisas la pantalla que quieras compartir y se comparte. Ahí está. ¿Sí? Perfecto, gracias. Okay. Entonces quiero que observen primeramente esa imagen y la tengan en mente, ¿no? Le voy a dar continuidad a la lectura de la ponencia. Entonces, se trata de un mural realizado en el 2013 con motivo de la campaña electoral presidencial de
de ese momento, donde previo a la intervención posterior que se hizo, aparecía una imagen de Ali I junto a connotados líderes del partido de gobierno. La intervención anónima que sufrió la imagen del cantor consistió en ponerle la máscara característica de Jason, siniestro personaje escatológico, en la doble sección del adjetivo de la serie de películas de terror hollywoodense Martes 13. El enunciado que acompaña la intervención era el siguiente: el Jason I. Posteriormente, una cuadrilla que se ocupa de los asuntos de la propaganda electoral oficialista borró la imagen y solo dejó la que pudo restaurar del fallecido presidente de la República, y dejaron el siguiente enunciado: no más guerra ni fascismo, queremos paz y socialismo. Esto ocurría mientras se daban, entre otros muchos, los acontecimientos de las tanquetas reprimiendo a los manifestantes con bombas, perdigones y canciones del cantautor del pueblo, o del cantor del pueblo. Lo cierto fue esto: la imagen de Ali no fue restaurada. La imposibilidad del hecho en su contexto hace pensar que la polarización discursiva actual consumió o se tragó el legado disculpe un momento, el legado perdón, que se tragó su legado. Pero Ali I no es el caballo de Troya de la Guardia Nacional ni el terrorífico personaje de película de horror que asalta a la juventud venezolana. Gracias. Continúo. ¿Quién fue entonces Ali I y qué representa para la Venezuela de estos tiempos aciagos? La posible respuesta a este interrogante pasa por señalar algo muy importante que se debería siempre, en primer lugar, tener en cuenta al momento de fijar alguna postura vinculada a su canción. Y es que él fue un cantor que hizo su obra alrededor de una época y un imaginario político. Las décadas de los años 60 y 70, de la Venezuela en la geopolítica de la Guerra Fría y la acción de la izquierda en ese contexto. Y en segundo lugar, hay que decirlo, pareciera que las dinámicas de confrontación del país en este tiempo no terminan por comprender la dimensión poética y política de sus canciones como posibilidad de destino, de reconocimiento y de superación de nuestra crisis cultural. Sus canciones bien pudieran mostrar otros caminos que permitan el encuentro con ese señalado y presentido destino posible de la venezolanidad descrita en la textualidad poética de su obra, su expresión particular en el contexto de la diversidad cultural del mundo y mucho más que eso. En los términos de esa respuesta negativa o pesimista que ustedes vieron en la imagen, observada en esa dolorosa imagen del cantor, no hay salida porque no hay comprensión. La respuesta crítica a esa pregunta, que fatalmente involucra en los extremos discursivos en pugna, podría estar dirigida a generar otro sentido. Conviene en este momento decir, con Daniel Castro Anillar, que, cito, la música de Ali I trascendía los procesos políticos para encabezarlos, más allá de Ali mismo. Cierro cita. Esta trascendencia hacia ese más allá es la del campo de la cultura. Toda crisis genera una reflexión profunda sobre los asuntos nacionales y la cultura no pasa desapercibida a esta. Quizá la salida esté en el propio origen del conflicto. Conviene reflexivamente retornar sobre los pasos, caminar hacia la noche y mirar con cuidado el lugar donde se bifurcaron los caminos. Se trata entonces de pensar la cultura, dialogar con el ser que la posee y esperar un nuevo amanecer. Para finalizar, debo decir, que al escuchar de nuevo las canciones de Ali I con una intención que las descentra de ese atroz canon de lectura que les impone desde los aparatos ideológicos y comunicacionales del Estado y su contraparte opositora, se plantea la posibilidad de una respuesta alterna y crítica al sentido optimista y o negativo al que la polaridad de los factores en pugna las ha sometido, postriñendo con su carga de ceguera e intereses de control las otras posibles lecturas de esa canción. En este sentido, se podría argumentar si será suficiente un decreto nacional que las declare patrimonio cultural para que en relación a este acto de reconocimiento se articule un proceso de comprensión y mirada escrutadora sobre la actualidad de la cultura venezolana, pero no como una abstracción metafísica disuelta en las funciones declarativas de la retórica oficial, sino como concreción práctica de los valores de esa patrimonialización. Pareciera que en el caso venezolano no es tan sencillo responder, pero sí es oportuno citar aquí y hacer coincidir con estas conclusiones un rasgo de claridad que ayude a superar las sobrevaloraciones o devaluaciones que pudiera estar sufriendo en la actualidad la obra de este cantor. Esa claridad la aporta la investigadora Emmanuelle Rambaud
de la Universidad Jean Monnet de Saint-Étienne, Francia. Cito: cabría preguntarnos, señala la profesora Rambaud, cómo pasa un tema del folclore a lo popular y cómo de lo popular pasa a ser parte de un patrimonio nacional. Más que al trabajo del artista, parte del proceso se debe a otro tipo de actores, en los que están involucrados agentes de la industria musical, promotores, directores de radio y sellos, y en lo que deberíamos incluir no solo a periodistas especializados o no en el campo musical, sino también a los profesores de secundaria y de la universidad, que a su vez seleccionan y difunden determinados repertorios ante generaciones y generaciones de alumnos. Cabe añadir al intelectual, al investigador, a ustedes, a nosotros, ya que al interesarse en el tema de la identidad, pasa uno a ser una vez un agente de esa construcción. Escritores, musicólogos, historiadores y profesores desempeñan un papel en la reformulación y en la negación de la identidad, negociación de la identidad, en la medida en que su producción escrita u oral hace que circule un discurso que resulta apto para legitimar, desacreditar u orientar el sentido de un proceso de construcción identitaria. Final de la cita. Para finalizar, debo señalar que justamente ese sería uno de los sentidos hacia los que estaría orientada la contribución de este estudio, hacia la elaboración de una crítica que permita restaurar o recuperar ese malogrado patrimonio cultural y mostrar su contribución al señalado proceso de construcción identitaria de la venezolanidad. Muchas gracias. Todo en este momento. Gracias. Gracias, profe. Súper interesante esta elaboración sobre qué es lo que pasa con la música de protesta cuando se patrimonializa, que cuando deja de ser, digamos, politizante y se vuelve ideologizante. Es súper interesante. Muchísimas gracias. Bueno, ahora escucharemos a la profesora Giovanna Montenegro. Giovanna. Buenos días, gracias por estar conmigo hoy. Gracias, Vicente, por moderar y dar tus comentarios sobre esta sesión, y gracias también a mis ponentes. El título de la presentación cambió un poquito de lo que tienen en el programa, entonces es Environmental Hazards in the Venezuela, Guyana, Brazil Borderlands. Lo escribí, tengo la presentación en inglés, pero espero poder también hacer algunos comentarios a lo largo de la presentación también para enfatizar algunos puntos en español. Bueno, aquí voy. Espero que pueden ver mi pantalla, ¿no? Parece ser que sí. Ok. Sí, perfecto. Gracias, Vicente. In November of 2019, Echo America's Barbara Fraser reported on Guyana's 20-year Green State Development Strategy Vision 2040. So this is Guyana, el país Guyana. She wrote that when passengers arrived at Cheday Jaigan International Airport in Georgetown, they immediately see a sign that reads, Guyana, land of many waters, gateway to the green economy. As Fraser pointed out, quote, it might seem counterintuitive that the green future that this tiny South American country envisions is likely to be bankruled by the extraction of more than 6 billion barrels of oil and gas from offshore, unquote. Given the current focus on the region's extractable environmental commodities, I ask whether colonial explorers, and specifically Sir Walter Raleigh, were right after all. If Guyana, and the larger region of Guyana, is truly the land of El Dorado as it was imagined to be in the colonial era, how have indigenous peoples resisted and partaken in the extraction of natural resources? Of course, here when I'm talking about the Guyana regions, I'm not only thinking about Venezuela's Guayana, but also the country of Guyana, Suriname, French Guyana, and parts of northeastern Brazil. So the legend of El Dorado circulated in 16th century European travel literature, such as in Sir Walter Raleigh's discovery of the large, rich, and beautiful empire of Guyana from 1596. The search for the mythical kingdom of gold,
the city of El Dorado or Manoa to be found on the banks of Lake Parima fascinated explorers such as Raleigh from the time the legend began to circulate in 16th century Spain and England to the 19th century, when the British and French empires and newly independent nations of Brazil and Venezuela sought to claim their territory's natural resources within the region. In part, the El Dorado legend remained associated with Guyana, with this whole region, despite shifting to Colombia at times, because the Prussian naturalist turned British surveyor Robert Schomburgk made a career retracing Raleigh's roots after Queen Victoria commissioned him to survey British claims in Guyana in 1841. Upon Schomburgk's return to London, the Hakluyt Society recruited him to edit a new edition of Raleigh's discovery that would contain updates on Guyana's geography. Later, map makers carved up a unified environment with indigenous populations to serve colonial interests, or as 19th century boundary atlases from the region also demonstrate, to forcefully showcase newly established post-colonial states. So I might not have to tell the audience of Lhasa, Venezuela, that the Guyanas denotes a region of northeastern South America that was under French, Dutch, British, Spanish, and Portuguese rule. Today, the Guyana Shield encompasses parts of Guyana, Suriname, Brazil, Venezuela, Colombia, as well as French Guyana. So you can see here in the red line, en la línea rojita aquí, que lo que dicen el escudo de Guyana, ¿no? The Guyana Shield también forma parte de Colombia. The inhabitants of this region, of course, speak Spanish, Portuguese, French, Dutch, and English, right? The colonial languages, as well as a variety of indigenous and Creole languages. And here you can kind of see a little bit of the focus actually around Venezuela's own Guayana region and some of the indigenous groups there, as well as languages spoken. So my work, which hopefully will be part of a second book project, explores how the region's natural resources have been historicized and contested, and how local indigenous and maroon groups access that history for land claims against the state and access to natural resources. Porque a veces hay grupos indígenas también que están usando la cartografía histórica para hacer sus propias demandas sobre territorios que pertenecen, que son tierras ancestrales, ¿no? O quieren acceso a industrias extractivistas que están en sus propios territorios. So the region of Guyana has been and continues to be represented since European contact as a utopia of unguarded regions, and the El Dorado legend steeped in fantasy, including treasures of gold guarded by Amazons within the shifting waterscape of Lake Parima, has shaped how Guyana has been read as a territory open to penetration and extractive practices. So given ongoing sensitive border disputes between Venezuela and Guyana, as well as Suriname against France and Guyana, struggles over natural resources constantly refer to the region's colonial, cultural, and environmental history. And I'm going to show you in a little bit kind of digital humanities project that I've been working on and trying to map some of these contested sites. So for example, in the fall of 2015, Nicolás Maduro announced that Venezuela would reassert its claim to the Essequibo region of present-day Guyana, prompted by ExxonMobil's announcement that there were significant oil reserves around there. And in 2019, the Guayapi people protested against the dangers posed by illegal gold mining in the borderlands between French Guyana and Brazil. So they protested in Cayenne after an indigenous leader, Emery Waraipi, had been killed by garimpeiros, illegal miners, just south of the border in Brazil. So in a recent twist, indigenous Pemon peoples in Venezuela's Guayana region have taken control over airports and resorted to violence to stop Venezuelan state authorities from accessing Canaima National Park. The Pemon accused the Venezuelan government of trying to usurp ancestral Pemon lands rich in gold under the guise of preservation. The Pemon, who previously engaged in tourism, have been surviving the Venezuelan economic crisis by engaging also in illegal gold mining. So
The story of the region's indigenous resistance and recent environmental victories include those of the Arawak indigenous villages of Hollandse Kamp and Wisanti near Paramaribo in Suriname. And actually, I'm going to show you, well, this is actually just a little map that shows more of the various languages that are spoken in the Guyanas, and some of them are Creole and indigenous languages as well. But let me take you to my the page that I've been working on. Entonces, esta es una página web que estoy construyendo y espero trabajar más en ella. Pero también entonces traza un poco la historia de cómo Sir Walter Raleigh y otros exploradores coloniales imaginaron a esta tierra como un Eldorado de riquezas. Y bueno, y esa es mi pregunta básica, ¿no? Con este paper, que trato de ver si entonces estos exploradores tenían razón, de una cierta u otra razón, ¿no? No solamente con el arco minero en Venezuela, pero también con todo el petróleo que se acaba de encontrar en offshore, ¿no? del país de Guyana, más todas las minerías que existen en la Guayana Francesa, en Surinam, en Guyana también. Y voy a pasar aquí para hablarles un poquito de este mapa que estoy diciendo sobre estos casos que les estoy explicando. Este es simplemente un mapa en StoryMap.js. Espero hacer algo como más sofisticado en un futuro, pero este es el caso de un grupo indígena que se llama Hollandse Kamp en Surinam. Y este pueblo de gente locono en el distrito Para de Surinam, el pueblo está justo en tierras adyacentes al territorio, perdón, al aeropuerto internacional de Paramaribo. Y entonces ellos pudieron no solamente pelear con, bueno, demandar por sus tierras ancestrales, que dado al caso que el aeropuerto quería expandir su pista de aterrizaje, y usaron también cartografía histórica para entonces tener sucesos con su demanda en the Inter-American Human Rights, under the Inter-American Human Rights Convention. Este es el otro caso del cual estuve hablando también. Este se trata de la tierra Guayapí, que está en la frontera de Brasil con Guyana Francesa. Y han habido varias protestas contra los garimperos y otros casos de minería ilegal de oro. Y uno de los líderes indígenas, Emiri Guaraypí, fue asesinado por garimperos, por mineros que estuvieron allí ilegalmente en la zona el 23 de julio del 2019. Y aquí en esta zona también no solamente hay el caso de el envenenamiento por los ríos por mercurio, ¿no? Ya que es un proceso también que es parte de la minería orífica, se dice, o de oro, no sé, estoy pensando en la palabra. Bueno, y este caso también es interesante, ¿no? Sobre los pemones. Esto tuvo mucha atención internacional, y lo que me interesa también es que es este discurso que siempre trata de poner a gentes indígenas como también los guardianes o los protectores de la naturaleza. Y como sabemos también en el caso de Guayana, del país en Guayana, hay muchos grupos indígenas que están utilizando la mina como, o sea, están participando en actividad minera. Quizás no ha sido una actividad tradicional, pero en los últimos años ha sido una actividad que muchos individuos consideran como
una oportunidad económica, dado también, y en Venezuela tenemos un caso particular. Y lo que me interesa en el caso de Venezuela, entonces, es como fuerzas también del Estado y Pemones en sí mismo están peleando sobre la tierra del Parque Nacional de Canaima. Y entonces ahorita se está usando este discurso, ¿no? Que tenemos que preservar la naturaleza, tenemos que preservar el medio ambiente, pero creo que también hay que complicar un poco ese discurso, como quién tiene el derecho de preservar y explotar esas tierras, ¿no? Bueno, entonces voy a seguir. Bueno, y también en Surinam, no tengo aquí un punto en el mapa, pero hay el caso de del grupo de Saramaca, ¿no? Que son considerados como un grupo de cimarrones que recientemente fueron desplazados no solamente por proyectos hidroeléctricos, sino también por concesiones de minas y también deforestación, ¿no? Que el gobierno de Surinam ha otorgado con varios contratos a compañías internacionales también. So as such, I am interested in what environmental justice looks like for indigenous groups within the region. And what I hope to do with this page is to not only give you a sense of how the region has been visualized in colonial era travel narratives and cartography, but also to visualize the recent struggles of indigenous peoples and extractivist enterprises. So one of the questions that I do ask myself, so what exactly is environmental justice? And because I'm based in the United States, I've lived here since I was 10 years old, pero originalmente caraqueña. Me interesa también los conceptos de justicia ambiental, medioambiental en diferentes contextos. Entonces vamos a ver esta definición que tenemos en los Estados Unidos, que dice que environmental justice is the fair treatment and meaningful involvement of all people regardless of race, color, national origin, or income with respect to the development, implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies. In particular, environmental justice critiques environmental movements that tend to leave people out of conservation campaigns, and it places an emphasis on justice for marginalized groups whose lands are prone to toxic dumping and illegal resource extraction, ¿no? Entonces, también este debate con la preservación de un medio ambiente donde la gente no existe, el concepto de justicia medioambiental no trata de mitigar un poco ese tipo de pensamiento. Michael McLannan and Lisa Kirch from the International Policy Center for Inclusive Growth write that in Latin America, environmental justice is, quote, based on historical deprivations and marginalization, both economic and social, and on newly created inequalities and burdens, unquote. Marginalized groups there are more likely to face environmental degradation fueled by natural resource extraction, as well as the effects of climate change due to their dependence on the environment for livelihood and their homes located in high-risk areas, no? Y podemos pensar también en varias situaciones en Venezuela que también pueden pasar por ese marco, ¿no? Well, there has been much attention directed at the environmental history of Latin America and the Caribbean. This research suffers the same predicament as environmental movements that eliminate humans from the environment and seldom include an environmental justice perspective that considers race and gender. As a result, historian Emily Wackild has argued for scholars to bring the long tradition of Latin American environmental history in conversation with the environmental justice literature on Latin America in order to, quote, make history more policy relevant, unquote. So
Indigenous peoples, often erased from environmental histories and preservation movements, continue to face incredible exploitation and marginalization. Yet, as David Caruthers argues, the struggle for, quote, Indigenous recognition and autonomy are often inseparable from environmental and resource claims, unquote. Indeed, Article 32 of the 2000 United Nations Declarations of the Rights of Indigenous Peoples, so the UNDRIP, asserts the right of Indigenous groups to opt out of extractive economies. So as in other parts of the world, the fight for environmental justice in Latin America cannot be divorced from the ways Indigenous peoples have taken up the demands for basic human rights. So often women have mobilized because there are food insecurity issues and environmental threats that affect their households and the health of their children. And while women's grassroots and community organizations throughout Latin America and the Caribbean have recognized this link between gender and environmental health, agencies arguing for sustainable development and effective governance have started to identify how poverty, gender, and race factor in the fight for environmental justice. Evolving international legal notions of environmental justice center Indigenous peoples and women in light of the history of colonial, post-colonial, and nationalist development in Latin America and the Caribbean, which has exploited natural and labor resources for economic growth. For example, in 2012, the Permanent Secretariat of the Latin American and Caribbean Economic System noted the importance of social inclusion that prioritizes rural areas, Indigenous people, and women. They observed the need to ensure justice and social inclusion through public policies and state intervention. So eco-critical perspectives in the humanities should pay attention to the ways to which indigeneity, race, and gender hinder environmental justice for the region's vulnerable populations. The critical race studies provides a theoretical framework from which to analyze the profit-making that drives the exploitation of natural resources and impacts the lives of Indigenous women at times. So Laura Pulido, who's a Chicana geographer, insists that, quote, a focus on racial capitalism requires greater attention to essential processes. And here, let me put that right here. A focus on racial capitalism requires greater attention to essential processes that shape the modern world, such as colonization, primitive accumulation, slavery, and imperialism, unquote. Additionally, studying how expendable human and non-human populations face socio-ecological threats from states, industries, and other political economic forces can help us understand deep pattern of social and ecological inequities. Recognizing how capitalism relies on racialization illuminates how Indigenous peoples in the global South suffer the consequences from extractivism, which can be defined as the extensive extraction of natural resources from the earth by states and global corporations to be sold in the world market without a regard to their renewal. So a report on uncontacted tribes, pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial for Venezuela, written by Luis Jesus Bello, while now 10 years old, probably overestimated the role of the Venezuelan armed forces to protect Indigenous peoples from extractivism and didn't look at how the state itself could become perpetrators and be implicit in the study. Moreover, it shows how religious organizations can also be implicit in extractivist industries that harm Indigenous groups. The report itself focuses on three groups, the Hoti, the Yanomami, and the Piara. And I'll finish with the Yanomami in the Brazil-Venezuela borderlands as an example. So for the Yanomami, there is a theory that they had in fact been exposed to Portuguese colonization in the Amazon and Rio Negro and retreated into the jungle, so around the Sierra Parima in Venezuela, in coastal Brazil, until the mid-20th century to escape being subject to slavery by Arawak groups and to escape disease until they actually began being contacted in the 1960s in Venezuela and in the 1970s by Brazil. In fact, Marcus Colchester suggests a relative isolation contributed to their survival. So in 1969, new tribes, the Nuevas Tribus, Protestant missions, started missionizing the area and founded a mission in Caño Iguana,
They were expelled by Venezuelan President Hugo Chavez in 2005, partly because of their forced acculturation, and more likely because New Tribes was accused of prospecting for geological and mineral wealth on behalf of transnational corporations. However, a military operation to open up at the site left by Nuevas Tribus, in effect replacing the mission with the state soldiers, this is at Caño Iguana, as well as other state institutions. So the military went in and replaced what had essentially been a Protestant mission. So the period of the 1980s marked Yanomami's contact with Nape or non-indigenous due to thousands of Garimpeiro miners' exploitation of gold, resulting in the destruction of the jungle, pollutions of rivers and streams, and atrocities against the Yanomami, and the introduction of new diseases were the norm. Today, the Yanomami are at risk of mass atrocity because of the incursion of illegal mining, originating mostly from Brazil, as well as religious missions and military personnel on the Venezuela side. So hence Bello perhaps was optimistic at best when suggesting that Brazil and Venezuela have bilateral diplomatic talks to stop the high risk of mass atrocity for the Yanomami, because environmental and disease threats, which of course have only now been exacerbated by the COVID-19 pandemic. To counter these damaging practices, a gendered and indigenous approach to land use and maintenance that values spiritual beliefs would not only honor indigenous peoples' sacred relationships to the earth and its water, but it would also critique the destructive extractivist practices of racial capitalism. So, fin. Thank you very much. Mil gracias. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante tu trabajo. Esta idea de que el Dorado, o digamos el gran mito, uno de los grandes mitos de la colonización en Sudamérica, esté ocurriendo o haya llegado a ocurrir, o digamos que estos que formularon este mito tenían razón. Es una idea súper estimulante, es muy interesante y seguro que tendremos una discusión muy buena al final. Gracias. Y ahora escucharemos el trabajo de la profesora María Beatriz Sosa. Profe. No te escuchamos. Creo que debes quitar el mute. Tampoco. Todavía no. Las otras personas la escuchan, ¿no, verdad? No. Bueno, esperemos un ratito mientras María Beatriz acomoda el audio. Te escuchamos un segundito. Giovanna, pensé en la película de Carlos Aspurua, Yo hablo a Caracas, ¿no? ¿Aló? También, ahora sí. Sí. ¿Me escuchan perfectamente? Sí, te escuchamos. Hay un poco de ruido de fondo, pero creo que ya lo voy a acomodar. Un segundo. Listo, ya. Muy bien. Te escuchamos, María Sí. Beatriz. Bueno, expresaba mi agradecimiento a la Asociación de Estudios Latinoamericanos por llevar a cabo estas quintas jornadas, especialmente al equipo que está elaborando desde aquí de Mérida, a la profesora Carolina Lozada, a la profesora Jenny Muchacho, a la profesora Laura Jácategui y al profesor Luis Villamediana, quienes han dado... han aportado muchísimo para que nuestras investigaciones pues salgan a la luz. Mi trabajo se titula Las ideas de moralidad de José Antonio Páez, subjetividad e intersubjetividad para una historia de la virtud en Venezuela. Este trabajo consistió en estudiar los textos atribuidos a la gestión de gobierno de José Antonio Páez
cartas, decretos, gacetas, indultos, mensajes presidenciales y también su autobiografía. Ello con el objetivo de describir la relación entre las ideas morales de la República Romana y las ideas morales de José Antonio Páez. Eso en un principio consistió en hacer un estudio de tradición clásica, ¿no? Ya hace un poco, comenzó en el 2013 y bueno, consistió principalmente en demostrar la influencia de la tradición clásica en Venezuela. Sin embargo, con el devenir, con los cambios que se han suscitado aquí en el país, pues estas perspectivas han ido cambiando y obviamente pues este estudio ha evolucionado con otras perspectivas. Entonces, bueno, son las que describiré a continuación. Los textos atribuidos a José Antonio Páez representan un material importante para pensar en el significado de la venezolanidad desde las esferas del poder, lo cual nos llevará a referencias sobre la moralidad y la virtud en el contexto venezolano. De acuerdo a la lectura y el análisis del corpus seleccionado de textos, se advirtió el pensamiento de un hombre que describe y reflexiona sobre su carácter o su ethos como soldado y como gobernante. Páez nació el 13 de junio de 1790 en los llanos venezolanos, al margen del riachuelo de Curpa, Barinas. Páez, a diferencia de Bolívar y Miranda, tuvo una educación sencilla, ingresó a una escuela a los 8 años, donde escasamente aprendió a leer. Él hace crítica de la mediocridad de esa escuela y que quien impartía clases era una profesora llamada Gregoria Díaz, y él dice o afirmó en sus textos que esa escuela pues, servía solamente para hacer dinero. Páez creció alrededor de las prácticas cotidianas de su familia de origen canario y alrededor de las costumbres de diferentes grupos sociales, indígenas, mulatos, negros, zambos y blancos. Un joven de reacción violenta a sus 17 años fue emboscado y por un grupo de asaltantes y bueno, su determinación fue asesinar a uno de ellos. Por esa razón, pues él huye y bueno, comienza una nueva vida. A Páez se le llamó el centauro de los llanos, el león de Payara, el catire Páez, y Bolívar lo llamó el primer lancero del mundo. De Páez se puede decir que fue un hombre cuya formación se complementó en medio de la guerra. Recibe la influencia de personajes como Bolívar, cuyos ideales pues, derivaron del enciclopedismo francés, que a su vez alimentaba la logia masónica. De acuerdo a investigadores como Edgardo Mondolfi, Páez fue un magistrado fino y sensible que actuó en el papel de Otelo en un baile a beneficio de la sociedad de Valencia. Tradujo y comentó las máximas de Napoleón y escribió canciones para su propia voz de barítono. Y según Antonio Arellano, un señor que hablaba inglés, francés y un poco de italiano. Un cantante de óperas, un violinista, un personaje que adquirió los mejores modales al lado de los libertadores ingleses que lucharon por nuestra emancipación. Llegó a leer y a comprender el ordenamiento de los antepasados occidentales, y se estima que su modo de vida en el medio natural de los llanos y en el medio social, Guama, Guanare, Acarigua, lo llevó a convertirse en un personaje notable para la independencia de Venezuela y su labor como conductor de Estado en un principio. Su carácter, cierta habilidad o la destreza, pues se le adjudica a esa habilidad especial que
de observar el medio ambiente que le rodeaba, ¿no? El paisaje venezolano, pues, que es imperante y influye. La naturaleza es desconcertante y le sobrevive aquel que la entiende y la maneja. Quien conozca el río crecido sabe cuándo no intentar pasarlo, quien conozca las nubes y los vientos sabe cuándo va a llover, quien conoce al animal sabe cuándo es peligroso. Páez es el ejemplo del campesino soldado de la antigua Roma. Y bueno, como resumen de su labor en Venezuela, gobernó por 9 años la Venezuela Gran Colombina, de 1821 a 1830. Fue conductor del Estado venezolano en el proceso de disolución de la Gran Colombia en 1830 y presidente constitucional 1831, 1836, 1839, 1843, el segundo periodo. Y finalmente pues se declara dictador en los años finales de la Guerra Federal, 1861-1863. Bueno, su carácter fue protagónico en la Guerra de Carabobo, en la Batalla de las Queseras del Medio, en la Batalla de Mocuritas. Finalmente es acusado de conspirar, de participar en el movimiento separatista que conspiró en contra de la conformación de la Gran Colombia y muere en Nueva York en 1873. Bueno, en fin, un resumen también de ese imaginario que hay alrededor de este personaje y también pues de esa lectura que se hizo de los textos y del análisis, ¿no? Entonces, bueno, en alusión a la investigación permitió dar a conocer de qué manera el contexto social y el paisaje de los llanos venezolanos influyó en la formación de su época. Como se dijo, las costumbres de su familia, los grupos con los cuales compartió, fueron determinantes en su moral, en su modo de relacionarse con lo social. Es importante señalar que la descripción de su imagen como gobernante queda con ciertos toques de idealización, ello motivado quizás al encanto que produce la recepción de las ideas morales transmitidas por el mundo grecorromano y al mismo tiempo, como investigadora, ser eco de ese encuentro entre Europa y América. Es decir, esa mirada romántica que como venezolana y clasicista se da al eco grecolatino que impulsó la libertad, que tuvo influencia en el mundo. Una tendencia que incluso es propia del imaginario social. En consecuencia, tras varias lecturas e intentos de comprender el fenómeno de la investigación, se reconoció la necesidad de identificar la objetividad y la subjetividad de lo allí planteado. Ello con el fin de no caer en el error o la tendencia a la falsa transmisión de imágenes y conceptos, que en el caso de nuestro contexto venezolano es delicado, ¿no? Hasta qué punto ese culto a las imágenes falsas. Es por ello que ante un intento de acercamiento al logos se comienza a considerar la necesidad de tomar el aporte de Husserl sobre la intersubjetividad. Esto es, como investigadora, hay que reconocer que, bueno, soy un producto social, como venezolana, he sido receptora de esas ideas manipulatorias del poder, y bueno, debo reconocerlo también para poder encontrar atrapar el fenómeno, ¿no? Que representa estudiar a Venezuela desde Venezuela en este contexto. En fin, la idea de esta investigación es de determinar cómo se define la moralidad en José Antonio Páez y si a partir del estudio de sus ideas puede iniciarse o
o crear una historia o narrativa sobre la virtud en Venezuela. Es importante señalar que también para que en esta investigación, para poder llevarla, tener como unas coordenadas que permitan tratar con delicadeza el fenómeno, se tomó como marco teórico, o se comienza a tomar como marco teórico, la filosofía aristotélica, especialmente los textos de Ánima, la retórica, la poética y sin lugar a dudas la ética. En el caso de Tratado sobre el alma de Aristóteles, nos lleva a aspectos más profundos para comprender la noción de la virtud. Pues de acuerdo al Stagirita, la virtud, como el placer y la prudencia, se encuentran en el alma, y el alma en consecuencia es la que percibe. Aristóteles en su Tratado de Ética permite comprender que la virtud es el mejor modo de ser, y la política contribuye con la noción de Estado, y al decir que el Estado es la sociedad de gente semejante en vistas de la mejor vida posible. Y lo mejor es la felicidad, pues es el cumplimiento de la virtud hacia algo perfecto. Finalmente, la poética permite pensar en el drama actual de Venezuela. O sea, estudiar la virtud en Venezuela, oye, en estos momentos y con todo ese contexto, ese peso tan grande que llevamos en cuanto a moral, pues es bastante complejo, ¿no? Entonces, la poética brinda como unas coordenadas para comprender que Venezuela es verla como un escenario teatral en el cual los personajes se mueven en función de un gran argumento o de un gran mito, el mito como argumento, ¿no? En este contexto. Enseña además que el carácter, el ethos lo deciden las acciones, y que podemos conocer el pensamiento de los personajes gracias a lo que dicen. La poética nos enseña cómo desde la tribuna se puede predecir el modo como un personaje pasa de un estado a otro, de la dicha a la desdicha, de la felicidad a la infelicidad, y todo en base a las acciones, al modo como se actúa. Desde luego, el marco teórico señalado ofrece las coordenadas para la comprensión del fenómeno, desde la perspectiva que estoy planteando. Lo importante aquí es pensar la virtud, pensar la historia venezolana, pensar a Venezuela como nación de personas semejantes que aspiran a la felicidad, a pesar del presente que nos toca. Pensar el lenguaje que por años se ha transmitido al demos o al pueblo venezolano, y que es determinante en el imaginario. De hecho, pues cuando se estudia la virtud, o cuando se ha hablado de la virtud en Venezuela, se habla de la virtud republicana, la virtud cívica, la virtud militar, la virtud campesina. Sin embargo, no se ha visto temas que toquen, vamos a decir, la virtud del pueblo, ¿no? No sé cuál es hasta los momentos que se pinta. No. Pero es tan solo una denominación, pues si atendemos a los señalamientos aristotélicos en cuanto al alma, al lugar que ocupa la virtud, el lugar de la virtud en el alma, y siendo el alma la que percibe, entonces se deduce que la virtud no puede ser transmitida como un recetario de cocina. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, el himno nacional, Gloria al Bravo Pueblo, ¿verdad? El coro, que lo repetimos, se repite todo el día, la virtud y el honor, pero ¿dónde encontramos esa virtud y ese honor en el presente? Luis Castro Leiva, quien impulsa los estudios de la historia intelectual y que habla de los lenguajes de la virtud, ¿verdad? Habla sobre las cambiantes suertes del concepto de virtud dentro del marco general del republicanismo.
Él dice, hablo de cambiantes suertes y no de la suerte de la virtud. A través del uso de ese plural, contemplo el examen de un espectro de posibilidades intelectuales para la concepción y la práctica de la virtud en una república. La filosofía aristotélica permite comprender que hay un grado de complejidad en tanto a que su esencia se define en la acción, en el movimiento, siendo la acción la que lleva al hombre a la felicidad o a la desdicha. En este sentido, la resonancia de la virtud desde Europa hasta América como idea de carácter político y moral se comporta como una mímesis, algo así como una reproducción imaginaria de contextos que recaen en la conformación de un poder moral para el Estado o la República. La virtud como ideal del héroe, del nuevo orden y del poder de un Estado. Es evidente que los acontecimientos de la historia venezolana hacen de la virtud un tema a discutir. De hecho, se siente un tanto extraño establecer o aludir a un imaginario de la virtud en Venezuela. Es imperativo... ¿Ah? ¿Perdón? Perdona que te interrumpa. Te quedan como 5 minutos. Sí, ya estoy terminando. Ya. Ah, buenísimo. Disculpa. Sí, ya como queda que segundos. Es imperativo hacer ver que la literatura republicana es fuente para el estudio que permite establecer las similitudes y diferencias entre el etos de los personajes que idearon proyectos para el Estado. Aspecto que se puede apreciar perfectamente. En principio, pues, he aludido solamente a los textos de Páez, pero como se habla de los lenguajes de la virtud, se ha estudiado a Bolívar, se ha estudiado a Miranda, pero bueno, la idea es como comenzar toda ese estudio, ¿no? Finalizo con una cita de la profesora Carolina Guerrero de la Universidad Simón Bolívar, cuando alude al manejo de la virtud en Bolívar para el proyecto moral que ideó para Venezuela. La virtud de Bolívar la virtud que Bolívar estimaba necesaria consistía en esa especial constitución moral que llevaba a los individuos a realizar las premisas republicanas mínimas. Amor por la república, ponderación del interés general por encima del particular, disposición para el mayor sacrificio en bien de la utilidad pública y el respeto por amor a la ley. Entonces, bueno, en conclusión, la pregunta, quedan más preguntas que respuestas. ¿Acaso no es importante discutir el tema de la virtud como modo de pensar a Venezuela? ¿Acaso existe en la moral popular de Venezuela otro modo de referirse a las cualidades que caracterizan a los venezolanos? ¿Y acaso no es esta una problemática que también pues permite como abrir brechas en cuanto a la influencia de la tradición clásica? Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Beatriz, súper interesante. Pensé mucho en esta estigmatización de la figura de Páez, digamos, como una especie de némesis, ¿no? de Bolívar, ¿no? Páez, el conservador, el que destruye la Gran Colombia, traiciona a Bolívar, etc., ¿no? Y creo que podemos tener una bonita discusión sobre eso. Sí. Tengo una pregunta para cada uno, para que entremos rápidamente en esta parte de la conversación. Y si tenemos tiempo, me encantaría que abriéramos al público. Para José, es súper interesante esta pregunta. O sea, ¿qué pasa con la música de protesta cuando cambia de lugar de enunciación, ¿no? Cuando se hace desde el Estado, desde un Estado revolucionario, un Estado que, o sea, digamos, un grupo político que tenía estas canciones como himnos, como herramientas, ¿no? Pero la ecuación cambia y ahora se encuentra en el poder y esta protesta se enuncia desde el poder. Por supuesto, se resignifica, ¿no? Me temo, o sea, quería preguntarte que de alguna manera, ¿acaso
lo que sucede en estas situaciones es que esa canción de protesta, es como que su lógica al ser enunciada desde el poder es que forma parte, digamos, de los recursos históricos, de los mitos de origen, ¿no? De estos proyectos políticos, es decir, como que se recolocan en el pasado, ¿no? Como se recoloca a Bolívar en el pasado, o a Zamora, también esta música, Ali I, como que suena desde el pasado, ¿no? Por supuesto, si sonara desde el presente, como tú dices, y como lo que mencionaste del tanque de guerra, poniendo a Ali I en mitad de una protesta estudiantil, pues ocurre una especie de cortocircuito, ¿no? Pero déjame hacer las 3 preguntas y antes de que se me vaya el hilo, y te doy la palabra, José. Para Giovanna, también un trabajo súper interesante, y me preguntaba sobre qué implica que un mito ocurra, pues que se literalice, que se materialice, ¿no? Que deje de ser, que deje de estar en el plano discursivo y de repente ocurra en la realidad, con estas variantes históricas de hoy en día. Pues, o sea, por supuesto que sigue estando este impulso colonialista de corporaciones detrás de esto, pero también tenemos, y bueno, y por supuesto tenemos a los grupos, a las naciones indígenas como víctimas directas de este proceso, y quizás lo que es nuevo es la entrada en la ecuación de un Estado, ¿no? De un Estado que sustituye, como contabas tú, a las nuevas tribus, a estos grupos también colonialistas, y que hacían mapas de dónde estaba el oro y todo esto que dice Carlos Aspurua en su película. Pero esto no significa que los grupos indígenas queden protegidos por el Estado, sino todo lo contrario, quedan enfrentados por el Estado, como tú dices. Entonces te quería preguntar sobre esas materializaciones del mito que me parece fortísimo. Y para María Beatriz, quería que nos contaras un poquito más de esto que dije hace un ratito, o sea, cómo se recoloca la figura de paz y este discurso sobre la virtud y todo lo que está en tu trabajo hoy en día. Digamos que Páez está en un lugar negativo, incómodo, como una especie de némesis del proyecto revolucionario del gobierno. José. Sí. Bueno, es una pregunta muy importante porque nos ubica, ¿no?, en el proceso de confrontación y con otros discursos, ¿sí? A partir de la apropiación, de la expropiación que el gobierno hace de la obra de I, la patrimonializa, pero a su vez la somete a un proceso de contradicción de la propia utilización que hace el gobierno, o los aparatos, en este caso, comunicacionales del gobierno, para crear un sentido que no llega o desdice de lo que significa la protesta en el caso de Ali I, ¿no? Entonces, esa apropiación, ¿verdad?, dentro de ese contexto, genera, por supuesto, respuestas, ¿no? Que en este caso, pues la oposición, ¿no?, en sus avatares discursivos y el proceso de confrontación simbólica con el gobierno, pues retoma o utiliza, también utiliza la obra de Ali I para poder responder, ¿no? Vemos entonces que se parcializa mucho la utilización de algunas canciones, ¿no?, como señalé en la ponencia, ¿no? Algunas se difunden, otras no. Al gobierno, por ejemplo, no le gusta escuchar Techos de Cartón, ¿no? Esa canción no es difundida, tiene muy poca difusión en los órganos públicos, ¿no? Interesante, pero, claro. Muy importante, ¿no? Pero la oposición la difunde, ¿no?, en la concentración, ¿sí? Vamos gente de mi tierra, por ejemplo, la difunde mucho el gobierno, ¿no? Porque es una canción militante, ¿no?, de marcha, ¿no?, hacia el poder, ¿no? A pesar de que ellos ya están en el poder, ellos quieren significar que todavía falta, ¿no?, en esa lucha utópica para alcanzar la luz, ¿no? Entonces tenemos que seguir luchando, pero ellos están allí, ellos invisibilizan eso, ¿verdad? Y someten al proceso simbólico de la comprensión de la obra, de la lectura, a unos asuntos de constreñimiento, también de significación de sentido, ¿no?
Justamente ese sería el primer elemento de manipulación que utilizan, ¿no? Ocultarse detrás del paraván, ¿verdad?, de las canciones, y decir, estamos en este proceso de construcción, de construir el socialismo, ¿no? Y eso se nota en otras canciones, ¿no? Por ejemplo, en las canciones o una de las canciones que sonaba en esa tanqueta, ¿no?, mientras reprimían los estudiantes, era Canción Mansa para un pueblo bravo, ¿no? Entonces, allí podemos encontrar, en la medida que vemos el video, ¿verdad?, eso está allí en los enlaces, ¿no?, cómo el Estado incurre en una contradicción, pues, flagrante, ¿no?, en la totalidad, digamos, del escenario, ¿no? Está reprimiendo con una canción de lucha, ¿no? Se está contradiciendo directamente, ¿no? Mientras los manifestantes protestan al gobierno, el gobierno se protesta a sí mismo, ¿no?, también con esa canción. Pone en evidencia, ¿no?, que no puede controlar toda la significación que se desprende de esos actos, ¿no? Afortunadamente están las redes sociales, están los elementos, digamos, que se ponen a circular en relación a esto, y el gobierno no puede enfrentar esa situación y simplemente guarda silencio, ¿no? Y trata de continuar con su escenario, ¿no?, de una lucha infinita, ¿no?, que va a llevar en el discurso del gobierno hacia la felicidad. Súper Entonces, interesante. este debate, pues, corresponde a eso, justamente, a tener en cuenta cuáles son los mecanismos sutiles de manipulación que utiliza el gobierno en relación a la obra de Lee Primera. Y esto se puede extender a cualquier otro aspecto de la producción cultural venezolana, las telenovelas, la literatura, cualquier elemento de producción cultural. Por supuesto, esto tiene un enfoque metodológico culturalista, ¿no?, enfoque de estudios culturales, ¿no? Buenísimo, súper interesante. Me hizo pensar también en un artículo reciente que salió en la revista Academos de Venezuela, un artículo firmado por Gonzalo Aguilar, que habla de las protestas en América Latina y algunas exhibiciones sobre protestas importantes que se hicieron en Buenos Aires, en donde no mencionan las protestas venezolanas, ¿no? Y él se pregunta, bueno, ¿qué pasa con las protestas venezolanas que no aparecen dentro de los registros de protestas estudiantiles o protestas políticas de otros lugares del mundo? Y él propone que no hay un lenguaje todavía para hablar de la protesta contra un gobierno de izquierda, ¿no? Que al protestar contra un gobierno de izquierda se echa mano de pronto de los derechos humanos o de las formas de protesta de la propia izquierda, ¿no? O sea, de Ali Primera, por ejemplo, ¿no? Como mencionabas tú, que la izquierda, la oposición también se apropia de Ali Primera. Pero sí creo que hay un punto interesante en lo que él propone, Sí. que pareciera que hay un hueco, ¿no? Hay un vacío, hay una especie de punto ciego dentro del lenguaje de la protesta. O sea, ¿cómo protestamos contra la izquierda, no? ¿Cómo se protesta? Y bueno, pareciera que no sabemos. No, muchas gracias, José. Quisiera pasarle, como tenemos poquito tiempo, disculpen, luego podemos retomar si tenemos, pero quisiera darle la palabra a Giovanna y luego a María Beatriz. Gracias, José. Gracias, Vicente. Sí, para responder tu pregunta, creo que también es una cosa que tengo que analizar. O sea, ¿qué es leyenda y qué es mito en este caso? Y si los dos modos también, cómo funcionan no solamente en la literatura, pero también en la cartografía y también cómo se hace en realidad en el siglo XXI. Y parte de mi proyecto como más amplio es ver esas conexiones, ¿no?, entre la época colonial y el hoy en día. Y creo que uno de los puntos que más me interesa es viendo en la cartografía de los, vamos a decir, siglos XVIII, siglos XIX, cuando el Dorado en sí mismo, el lago de Parima, empieza a desaparecer de esta imaginación cartográfica del territorio de las Guayanas, pero a veces incluyen como un texto que dice, aquí es donde la mayor parte de los cartógrafos pensaron que se localizaba el lago Parima y el Dorado. Entonces hay como siempre esa referencia, ¿no? Incluso, ¿no?, en los toponimos siempre me llamó la atención yendo en bus desde Ciudad Guayana hasta Santa Elena de Guairén, pasar por El Dorado, y bueno, El Dorado no es quizás el sitio del Dorado que... No. Bueno, y pensando también en viendo artículos recientes que muchos de los rehenes también han sido contaminados porque quizás en el centro penitenciario del Dorado porque le han servido aguas quizás contaminadas,
por Mercurio también. Entonces también vemos como una distopia total, ¿no? Del territorio, y me encantaría investigar más, ¿no? esa parte, porque aún en el siglo XVIII y siglo XIX tenemos como tenemos una ancla sobre qué es lo que fue el Dorado, y también ponerlo con la realidad también. Y creo que eso, sí, eso es todo lo que quería decir. Ay, buenísimo. Muchas gracias, Giovanna. Pensé también en Charles Brewer, este especie de investigador y explorador contemporáneo venezolano, que siempre deja colar en sus conferencias, en sus charlas, que él sabe dónde está el Dorado, pero no lo va a decir. Es interesante creo que también por ahí puedes conseguir algo interesante. Sí, absolutamente. Y estabas mencionando la película que no he visto, perdón, y se me olvidó preguntarte otra vez. Sí, ¿cuál es el título? Sí, es un corto de Carlos Aspurua, se llama Yo hablo a Caracas. Ok, Y gracias. lo consigues en YouTube, muy fácil. Y creo que hay otro de él, si no me equivoco, que se llama Caño Mánamo, que también te va a interesar, que es como cuando en algún... Bueno, no quito tiempo para María, pero sí, Carlos Aspurua tiene 2 o 3 cortos muy buenos que te pueden servir. Gracias. María Beatriz. No te escuchamos. Bueno, listo. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, hay una palabra que puede describir un poco el fenómeno venezolano en todo, fíjense, en cuanto a lo que es territorio, la ponencia de la profesora Giovanna, el gran trabajo de José Antequera, y bueno, en este tema, en el caso de los personajes históricos, José Antonio Páez, el tema de la virtud, y esa palabra es invisibilizar, ¿no? O sea, la invisibilización, ¿no? Y también ello como un fenómeno, como el que escribe el gran argumento, ese mostrar, ese aparecer y desaparecer de lo positivo, de lo negativo, de cómo de poner a los personajes a bailar el son que se le toca. Entonces, en el caso de Páez, por ejemplo, yo comencé a trabajar a Páez en el 2013 aproximadamente, y bueno, como dije, con esos toques no idealizados, normales, ¿no? Quizás de descubrimiento, pero había un discurso político muy fuerte en contra de Páez, ahí siempre, como enemigo de la patria, como Páez, o sea, casi que también censurado a nivel de los medios. Es muy importante decir que en cuanto a Páez, la bibliografía que se encuentra en los textos se encuentran en universidades extranjeras, digitalizados. Te vas a Oxford y los textos de Páez están como parte de los libros raros y están digitalizados con una calidad impresionante. Y bueno, si bien pues existe los adjetivos de caudillo, de traidor, de todo, pues Páez, un nombre, un método, que ese yo hablo también como de moral mestiza, de venezolanidad en el poder auténtico, que no recibe una educación como la de Bolívar, como la de Miranda, y bueno, pues que brinda también la oportunidad de conocer al venezolano, ¿no? Desde, como dice, el poder. Entonces, bueno, ha sido invisibilizado y bueno. No, gracias, buenísimo. Hay un comentario de Mario Alejandro Rico Montilla que se parece un poco a lo que ya hemos discutido, ¿no? En los últimos 20 años, cómo se recoloca la figura de Páez, y también hay un comentario sobre la posibilidad de entenderlo a él como una figura machista, ¿no? Parte de la cultura machista, ¿no? El padre guerrero, que su virtud emana de esta característica, ¿no?
Bueno, nos quedan 5 minutitos. Recuerden que nos van a cortar justo a la hora, pero quisiera aprovechar estos 5 minutos para dar la palabra a alguien del público, a alguien que quiera intervenir, que quiera hacer algún comentario. Pueden hacerlo por el chat o por las preguntas. Creo que pueden levantar la mano y creo que yo tengo manera de darles la palabra también, si es que acaso hay alguna pregunta. Ajá, ya va. Por aquí hay una pregunta. Sí, está la pregunta que yo comenté de María Alejandra Rico. ¿De qué manera se afecta el imaginario colectivo venezolano con la desvalorización que se ha hecho desde el poder político en los últimos 20 años en la figura de Prost? El taita, el padre. Exacto, sí. Bueno, ciertamente, pues, en cuanto a lo de se representa, no tenía razón del taita. De cómo afecta el imaginario colectivo, pues, en cuanto al el conocimiento o la relación de el venezolano con su historia, pues está afectada precisamente por el mito a Bolívar como héroe y el culto, ¿no? El culto a Bolívar como héroe, y entonces en el caso de Páez, siempre cuando yo hablo de Páez a colegas, siempre quedan sorprendidos por esa otra contraparte que representa Páez, ¿no? Ese interés por el arte, es un hombre, como le dije, comenzó a leer a los 8 años. Y bueno, el imaginario sobre Páez corresponde al del machista, al caudillo, que no usamos la palabra caudillo, y bueno, precisamente pues la propaganda política ha afectado un poco esta figura que bueno, que el venezolano tiene derecho a reconocer desde sus diferentes perspectivas. Chévere, muchas gracias. Bueno, ya no queda nada de tiempo. Quiero despedir este panel. Muchísimas gracias, José, Gracias. Giovanna y María Beatriz. Excelente trabajo. Fue un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, nos vemos en otras sesiones. Muchísimas gracias. Chao, Giovanna. Chao, José. Adiós a todos. Gracias a todos. Adiós.